Queridos amigos, buenas noches. Nos encontramos de nuevo, como lo hemos venido haciendo durante estos domingos, desde que inició la cuarentena o la pandemia, para ir compartiendo asuntos relacionados con el tema de las constelaciones familiares. Así que bienvenidos a este nuevo espacio donde el tema de hoy va a ser la conciencia y el salto a lo desconocido. Una, una de las características que tienen las constelaciones familiares y que nos sirven de apoyo, o mejor dicho, que son uno de los grandes beneficios que tenemos nosotros cuando hacemos una constelación, es el de poder sacar a la luz aquellos asuntos que permanecen ocultos a nuestra conciencia. Hoy les doy una bienvenida pues a todos los que se están uniendo a este encuentro desde Instagram y desde Facebook. Un saludo cariñoso a las personas, a la gente de Girardot y a la gente de las distintas partes del país que han apartado este tiempo para acompañarnos en esta reflexión. Vamos a iniciar pues entonces nuestro tema. ¿Qué vamos a decir en primer lugar? Recordemos que el principio de constelaciones familiares es donde hay amor, es donde hay orden, el amor fluye. Lo que nosotros estamos llamados a vivir es el amor. Y para lograr vivir plenamente el amor, pues necesitamos que nuestra vida sea una vida ordenada. El orden es lo que le da estructura a nuestra vida y digámoslo también que el orden le da claridad a nuestras intenciones. Allí donde el orden no está presente, entonces nuestra vida se torna un tanto caótica y las cosas que queremos emprender no fluyen. Entonces, así es que cuando yo lucho por algo, me propongo alcanzar algo y no lo logro, es porque hay un cierto desorden afectivo en mi vida. Y si logro identificar ese desorden y poner mi vida en consonancia con mi destino y con la gran alma, seguramente aquello por lo que yo estoy luchando y aquello que me esfuerzo en alcanzar se realizará. Eh, nos dice Bergelinger que el amor llena lo que el orden abarca. Y entonces, y en un escrito él nos dice, así como una melodía no soporta eh, el desafinamiento, tampoco el amor soporta el desorden. Y dentro de nuestra agenda
de hoy vamos a reflexionar los siguientes aspectos. El primero de ellos, las constelaciones como un espejo del alma. Entonces, las constelaciones familiares nos revelan lo que pasa en lo más profundo, en lo más entrañable de nuestra vida. Un segundo punto que vamos a reflexionar tiene que ver con el conocimiento de las cosas ocultas, no de las cosas misteriosas, ni más faltaba, sino de aquello que no percibimos tan fácilmente y que sin embargo nos está condicionando y nos está impidiendo vivir plenamente nuestro destino. Después vamos a hablar en un tercer punto de lo que significa la experiencia y la conciencia y que nos facilita la experiencia y que nos facilita la conciencia. Y por último, vamos a hablar o a hacer referencia a ese aspecto de la vida que se genera a partir de constelaciones familiares, que es el ser guiados, acompañados por algo más grande que nuestra propia alma, que nuestro propio destino. Entonces nos vamos a poner en consonancia con esa fuerza mayor que dirige a todos y a todas las cosas. En constelaciones familiares es muy claro que hay una conciencia de que existe un plano divino, que cada uno tiene un lugar dentro de ese plano divino y tiene una tarea, una función que cumplir. Bien, una vez que hemos entonces presentado nuestra agenda, vamos a iniciar con el primer punto, que es las constelaciones como un espejo del alma. Nos va a decir Bert Hellinger, o mejor dicho, la gran contribución de Bert Hellinger al trabajo terapéutico es este. A través del movimiento de los representantes en una constelación familiar, se logran ver realidades que han permanecido ocultas para nuestra conciencia y para la conciencia del sistema familiar. Y entonces, en una constelación, cuando se pone, por ejemplo, un representante del padre del consultante, la persona que acepta esa representación, dejándose llevar por las sensaciones que empiezan a aparecer en su cuerpo, nos empieza a revelar la verdad que hay en el profundo del alma, en el padre del representante. Entonces, todo allí nosotros logramos ver la interioridad de ese padre, podemos ver lo que lo mueve, lo que ha hecho, lo que ha ocultado, lo que anhela, aquello que rechazó en su vida. Así que
nosotros en una constelación alcanzamos a conocer la realidad, vuelvo, insisto, profunda de nuestros padres y de nuestros familiares. Y lo que allí se evidencia es la verdad interna, no solo del consultante, sino también de quien está siendo representado. Por eso yo siempre le insisto a los estudiantes de constelaciones familiares la necesidad de educarse en la acogida incondicional de lo que el otro es, de lo que el otro vive. Ninguno tiene derecho a juzgar las experiencias de los demás. Y cuando lo hacemos, tenemos que tener la humildad para reconocer que nos hemos equivocado. Solo la persona que vive una situación sabe lo que hay dentro de sí, lo que lo atormenta, lo que lo alivia, lo que lo guía. Por eso, todo el que juzga, en lugar de mostrar sabiduría, está revelando necedad. Y en lugar de mostrar conocimiento, está dejando ver su profunda ignorancia. Todo el que juzga a otros en lugar de comportarse sabiamente, lo está haciendo desde la necedad. Por eso en constelaciones, la acogida incondicional es un elemento importante. Y lo segundo, la compasión. Hay una expresión que dice, si nosotros lográramos comprender lo que hay en el corazón de las personas que actúan mal, que hacen sufrir a otros, que hacen daño a otros, nuestras historias serían diferentes y lo mismo nuestras reacciones. Nadie actúa porque sí. Nadie actúa queriendo o haciéndole daño a alguien por puro antojo, excepto en condiciones en que la vida psíquica y la vida espiritual está perturbada. Pero en condiciones normales, nadie le hace daño a su semejante. Nadie. De eso estemos seguros. Cuando nosotros reaccionamos de la manera que sea, con suavidad o con dureza, pero esa reacción nuestra crea malestar en nosotros y alrededor nuestro, lo estamos haciendo como respuesta o como expresión a un malestar interno que hay dentro de nosotros. Casi siempre esos malestares internos se originan porque nosotros nos estamos juzgando a nosotros mismos o hemos caído en el juicio silencioso al otro. Bueno, entonces, tenemos aquí, después de que dijimos eso, todo lo anterior, podemos decir también una cosa muy interesante, y es que en constelaciones no se ve nada que sea
ajeno al género humano. Entonces, en constelaciones, nosotros vemos la humanidad en la más bella de sus expresiones, que es, vemos al ser humano tal cual es. El ser humano que aparece o se revela en constelaciones familiares es un ser humano despojado de la máscara, de la necesidad de ganar aprobación y de la necesidad de reconocimiento. Pero ese ser humano es un ser humano movido por la intención de sanarse, de reencontrarse consigo mismo. Por eso muchas personas que asisten a constelaciones familiares se sienten vulnerables y expuestas. Y es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque en la constelación, una vez que se comienza, ya no se puede aparentar, callar o silenciar nada que hayamos hecho con nuestra vida y con nuestras relaciones. Recuerdo en una ocasión, durante una constelación que estábamos haciendo en la Universidad Luis Amigó, que una mujer fue acompañada por su hija y durante la constelación apareció que esta mujer había tomado la decisión de interrumpir un embarazo. Y la hija empezó a gritar en medio del salón, eso es falso, le están inventando cosas a mi mamá, eso no es posible, yo soy la única hija y el único embarazo que mi mamá ha tenido es el mío. De repente la mamá se voltea, le dice, hija, cállese, que lo que está sucediendo es verdad. Que usted no lo sepa, no quiere decir que no haya sucedido. Y en otra ocasión, en una constelación, un sábado, aparece el comportamiento del padre, del consultante, y el joven se enfurece, amenaza con ejercer violencia por lo que estaba viendo y decía que su padre no era esto que se estaba viendo en la constelación. Al lunes siguiente, la prensa pone como titular en la página principal, detenido, y aparecía el nombre del padre de este joven. Así pues que este es una de las cosas. Estoy pagando la consecuencia de los tapabocas que tengo aquí en la garganta, como una lanita por ahí metido, toda fastidiosa. Les decía que así es como constelaciones nos revela la verdad, y por eso quien asiste a una constelación tiene que estar revestido de humildad para aceptar, para reconocer, para mirar con amor todo aquello que se empieza a revelar y que pertenece a su sistema familiar. Ahora, una de las cosas que son interesantes de constelaciones es como una persona que no nos conoce, que no tiene datos de nuestra historia familiar, personal, logra hacer una conexión con esas cosas que para nosotros no son tan evidentes y tan claras. Y tenemos que decir lo siguiente, y es que en el momento en que en una constelación familiar se le pide a alguien
asumir un lugar. Y enseguida voy a decir por qué la insistencia de asumir un lugar. De inmediato, el campo de su conciencia y de su inconsciente se activan y se ponen en contacto con el inconsciente de la persona que está representando. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a una constelación, nosotros tenemos una intención. Quiero sanar el vínculo con mis padres. Quiero sanar la relación de pareja. Quiero conocer lo que en mí impide que yo fluya económicamente, que yo construya una relación de pareja estable, que pueda engendrar hijos con mi esposo, con mi esposa. En el momento en que la constelación se expresa la intención, se crea lo que en constelaciones se llama el campo o la conciencia de trabajo. Todos recibimos de inmediato la información de aquello que vamos a trabajar. Y recuerden un detalle muy importante, todos nosotros estamos unidos desde lo más profundo. ¿Y cómo así que nosotros estamos unidos desde lo más profundo? Miren, en lo superficial, ¿cierto? Uno es de apellido Fernández, el otro es de apellido Chaparro, el otro es de apellido Restrepo, el otro es de apellido Maecha. Eso en lo superficial. Cuando digo lo superficial es lo que se ve, lo que se logra apreciar. Y entonces uno coge y dice, pues la señora Restrepo es distinta de la señora Maecha y la señora Maecha y la señora Restrepo son distintos, diferentes al señor Fernández. Bien, eso, vuelvo, insisto, desde lo superficial. Desde lo profundo, tanto el señor Fernández como la señora Restrepo como la señora Maecha provienen de la misma fuente. Es decir, que tienen en común los tres, que provienen de la fuente de la vida y que esa fuente de la vida contiene la información de todos los seres humanos. En la psicología de Carl Gustav Jung se le llamaría el inconsciente colectivo. Y en el lenguaje de Bert Hellinger lo llamaríamos la conciencia inconsciente de nuestro sistema familiar y de nuestros vínculos ancestrales. Basta que nosotros tengamos la intención y la buena disposición de sanar y de acompañar al consultante a seguir su destino para que esa información se ponga a disposición de nosotros. Entonces, seguramente que alguno de ustedes, cuando era pequeñito, desbarató un televisor para saber en qué momento, en qué lugar estaba el presentador o la presentadora de las noticias, porque no lo lográbamos ver, ¿cierto? Sin embargo, estaba ahí. Y no solo estaba en nuestra casa, estaba en la casa del vecino y estaba en todas las casas que habían, oigan bien, que habían logrado sintonizar el canal. Entonces la información nos llega cuando nosotros
nos ponemos en sintonía, cuando nos ponemos en sintonía con la intención del consultante. Así que desde lo profundo, todos estamos unidos por la conciencia inconsciente familiar. Lo que un representante en constelaciones está expresando no tiene que ver con él, no son sus experiencias, es precisamente lo que va encontrando en su disposición de servir. Y lógicamente en algunas ocasiones coincidirá con algo que haya vivido, pero se diferenciará en que le pertenece al otro y no a él. Entonces, en constelaciones familiares, nosotros recibimos la información de las personas que están consultando y de las personas que no están consultando. Bien. Dice un constelador que se llama Wilfred Nels, alemán, y dice así: personalmente, me suelo limitar a pedir al cliente que exponga brevemente lo que le preocupa. Si padece dolor de cabeza crónico, por ejemplo, me basta esa información. Y le pido al cliente que elija un representante para él y otro para el dolor de cabeza. Y después veo que se va manifestando el origen desconocido de ese dolor de cabeza que cuando aparece perturba la vida del consultante. Entonces, fíjense que nosotros vamos y decimos, no, es que a mí me dan unas migrañas tremendas, o, o yo por mucho que intento ser exitoso en esto, no lo logro, o por mucho que deseo encontrar a alguien con quien compartir la vida en pareja, no lo logro. Y entonces siempre va a aparecer, cuando yo no logro, por ejemplo, consolidar la relación de pareja, va a aparecer una emoción, ¿cierto? Una emoción. Yo puedo coger y decir, bueno, debe ser que para mí no hay felicidad. Cuando yo intento construir, alcanzar un éxito, por ejemplo, ascender en el trabajo y ascienden a los que están al lado, pero no me ascienden a mí, e incluso ascienden a gente con menos capacidad que la mía. Y yo de inmediato, conectado con el dolor, coge y digo, debe ser que yo no tengo las capacidades para llegar a ese lugar. Debe ser que es que Dios no quiere que yo sea madre o padre. Esa expresión sí, nos va a revelar, o mejor dicho, va a ser la llave maestra que nos va a conducir al sufrimiento que hay en el sistema familiar acerca de ese tema y nos va a acercar a la persona que lo sufrió. Algunas veces con mucho dramatismo, algunas veces en un profundo silencio y con toda seguridad en muchas de esas ocasiones a un precio muy alto. Ser visto por la familia como un miembro raro y extraño de la familia
que debe ser apartado, porque lo que él intentó lograr o logró representó en su momento una amenaza para la estabilidad y supervivencia del sistema familiar. Si hay algo interesante y bello que tienen las constelaciones familiares, es que reconocen que nosotros no estamos solos en este mundo, sino que nosotros estamos conectados con otros seres que también hacen parte de este mundo, y no solo que hacen parte de este mundo, sino que hacen parte de nuestra historia y que han moldeado nuestra vida cuando no es que han sido los que la han originado. Y lógicamente han originado esa vida desde lo que ellos han vivido, desde lo que ellos han resuelto y de lo que no han logrado resolver. Y así yo me convierto en el heredero de todas las fortunas y de los infortunios que se han dado en el sistema familiar. Y en algunas ocasiones yo me veré en función de mi destino personal o obligado, voy a utilizar la palabra obligado, a asumir una identificación con ese miembro excluido, con ese miembro que sufrió en silencio, con ese miembro que guardó secretos, con el único objetivo de que se llegue a conocer la verdad de lo que sucedió y se pueda resolver para el bien de todos. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así que nos vemos obligados a identificarnos con esto? ¿Dónde está entonces nuestro libre albedrío? O sea que estamos determinados para vivir las cosas de otros. Y vamos a responder la cosa de esta manera. Primero, nos vemos obligados tanto en cuanto la conciencia que vigila por la supervivencia del sistema familiar y que no admite la exclusión, actúa cuidando el número completo, por un lado, y que el sistema llegue a su destino, es decir, que realice el fin para el que fue creado. Y nosotros como miembros del sistema que interactúan dentro del sistema, vamos estableciendo alianzas conscientes e inconscientes por la fuerza del amor ciego, de manera especial con las personas que han sido excluidas, que han sufrido en silencio y que han callado sus comportamientos. ¿Y por qué vamos estableciendo lealtades con ellos? Porque esos comportamientos son los que esperan salir a la luz para que haya mayor bienestar. ¿Cómo se establece entonces esa lealtad? Se establece de la siguiente manera. Uno, porque nosotros empezamos a sintonizar o a tener más empatía con uno de nuestros padres, su historia nos impacta y el vínculo que establecemos con ellos se vuelve tan significativo y tan entrañable que nosotros quisiéramos inconscientemente hacer algo por él, por aliviar su dolor, por aliviar sus cargas. Eso es lo que llama la fuerza del amor ciego. Cuando caemos en la ilusión de que los pequeños podemos cambiar el destino de los grandes, de los que han estado antes que nosotros en el sistema. Entonces, eso por un lado. Por otro lado,
porque a veces nos ponen justo el nombre de la persona que ha sido excluida del sistema familiar. Y eso puede significar que nos pusieron el nombre de un hermano que murió, de un abuelo que falleció en circunstancias muy tristes, pero que la familia las ignora y pone ese nombre, porque nacemos coincidencialmente el día que esa persona con la que somos leales nació. Entonces algunos hablan de la posibilidad de que hay una resonancia cuando alrededor de una fecha de nacimiento hay personas que también nacen con una diferencia de 3 meses antes o 3 meses después. Entonces, por ejemplo, un 15 de octubre, un miembro de la familia muere en un accidente y después de que este accidente ocurre, al año siguiente, un 15 de diciembre, nace un niño. Y entonces nos va a decir la teoría que este niño va a entrar dentro del campo de resonancia de aquella persona que falleció. Cuando el niño nace, con toda seguridad, va a venir alguien de la familia y dice, justo nació 15 meses después de que a fulanito le pasó tal cosa. Y con eso la conciencia nos vincula. Esa sola expresión es suficiente para que la conciencia nos vincule. Así nosotros todavía, lógicamente, no tengamos esa conciencia. Pero recuerden que la vinculación no se da en el campo de la conciencia. No es que uno coge y diga, entonces yo voy a ser como ese tío. Eso se da en el campo de la inconsciencia porque el inconsciente percibe la fuerza de esas palabras y el dolor que se generó en el sistema con este evento. Lo mismo va a pasar cuando uno coge y dice, ¿cierto? Sin ninguna mala intención, lógicamente, pero aparece alguien y uno le dice, usted era que se libró, le iban a poner el nombre de fulanito de tal que murió. Entonces, de inmediato el inconsciente va y se vincula con ese ser que falleció y del cual nosotros íbamos a heredar su nombre. Así que ustedes verán que esto de lo sistémico es un asunto supremamente dinámico y, por lo menos para mí, y sé que para algunos de los estudiantes de Anarquía, es apasionante. ¿Por qué? Porque cada paso que nosotros damos en ese sentido es como conocer algo que estaba oculto, que estaba haciendo ruido y que no estaba dejando a las personas fluir. Si hay algo gratificante del trabajo en constelaciones, es cuando uno ve que las personas van alcanzando aquellas cosas que durante mucho tiempo soñaron alcanzar y no lo lograban por estas implicaciones sistémicas. Ahora, hace un momento les decía que en constelaciones no se hacen representaciones, sino que se ocupan lugares. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cierto? Cuando hay una representación, lo que nosotros terminamos haciendo es que tenemos como un libreto, se nos va diciendo qué es lo que tenemos que decir y qué es lo que tenemos que hacer. En cambio, cuando nosotros
estamos tomando un lugar, solo se nos dice, usted es el padre, usted es la madre, usted es el abuelo. Y de inmediato, la fuerza del campo, la fuerza de lo inconsciente, se comienza a manifestar. Entonces, no es que yo tenga que empezar a adivinar qué es lo que ocurre, no es que yo tenga que saber detalles, simplemente yo voy dejándome mover y en la medida en que yo me dejo mover, empieza a aparecer la verdad de las manifestaciones que se tienen que dar para resolver el asunto que se está trabajando. Entonces, es supremamente bello esta dinámica en este sentido y para ello, yo siempre insisto en la formación, el constelador tiene que ser consciente de cuáles son los puntos ciegos de su historia familiar para que pueda estar al servicio del otro y no al servicio propio. Y es que en constelaciones familiares, de lo que se trata, de lo que se trata, es de ayudar al otro, de acompañar al otro, no de aprovecharnos del otro, como eh, se ha presentado en algunas ocasiones para resolver nuestros propios asuntos. Un constelador, en términos generales, no le dice al otro lo que tiene que hacer. Un constelador, en términos generales, le dice al otro, ahí tiene el origen de las cosas, actúe en consecuencia. ¿Cierto? Hace más o menos 9 meses, una persona estaba constelando la continuidad o no continuidad en la relación de pareja. Y entonces, la dinámica que se presentaba en la constelación de pareja mostraba que se estaba gestando algo muy particular y cuando la persona que estaba consultando, me dice, termino, yo le digo, mire, ¿qué vio usted en la constelación? Me dice, que espere. Digo yo, espere. Ahora, como yo me di cuenta que ya no había visto otra cosa, le dije, espere, que algo bello le podrá suceder en la vida. No porque lo adivine, simplemente la constelación lo estaba mostrando, pero ya no lo vio. Y esta semana pasó y me dijo, usted sí me dijo que esperara, pero no me dijo qué era. Y mire, ya estoy en el 7º mes de gestación. Y le digo yo, ¿y ha sido lindo esto que pasó en la relación de los dos? Me dice, claro, porque primero es algo que los dos deseábamos y ninguno de los dos se atrevía a pedirle al otro. Y en segundo lugar, porque esto aclaró la relación de pareja. Desde ese momento nos dimos cuenta en qué era que nosotros nos estábamos conflictuando y de qué nos estábamos pegando para no fluir en la relación. Entonces, vuelvo e insisto, de qué conciencia es la que nosotros adquirimos cuando hacemos una constelación familiar. Adquirimos conciencia de lo desconocido, de lo que no se ha visto y al no poderse ver, lógicamente no se puede integrar, no se puede hacer parte de la propia historia. Ahora, ustedes saben que hay muchas personas que son detractores
de constelaciones familiares, algunos con cierto criterio, la gran mayoría llevados por impulsos que no entro a decir de qué tipo, pero que cuando uno mira, pues no tiene ningún fundamento, ¿cierto? Como el caso de un artículo que yo leí de una persona eh, que se llamaba a sí misma maestra espiritual y entonces recomendaba no hacerse una constelación porque Dios nunca había hecho constelaciones. Entonces, si Dios no había hecho nunca constelaciones, eran una obra del demonio. Y entonces, lógicamente, eh, uno ve eh, el, el estado de madurez de esa vida espiritual y lo riesgoso que es cuando alguien que no ha logrado madurar se ofrece para guiar a otros en su crecimiento. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque Peter Scholter, creo que pronuncia así, no le hagan mucho caso al alemán, ¿cierto? Pero este señor hizo un trabajo acompañado de un grupo significativo de personas, en total 130, con las cuales realizó 2.700 constelaciones. ¿Cuál era el objetivo de Peter? Identificar si una persona, cuando se le ponía en el mismo lugar, recibía o aportaba a la constelación la misma información. Él quería saber si cuando uno asumía representante en una constelación, uno siempre decía lo mismo o decía cosas diferentes. Después de estas 2.700 constelaciones, él cogió y dijo, independiente del sexo, de la edad y de la posición social, pudimos extraer que en una constelación los representantes tienen acceso a sentimientos y sucesos sobre los que no tienen información y de los que, por lo tanto, no pueden saber. No pueden saber. Bien, y ahora el, el director de la tesis, que se llama Fritz Simon, que es un extractor de constelaciones, dice, en las constelaciones, los representantes ponen de manifiesto las situaciones afectivas propias del sistema familiar, del consultante. Entonces, una cosa muy interesante, porque a distancia, ¿cierto? Porque no es necesario que para una constelación vaya todo el sistema familiar. A distancia, un representante puede conocer la situación afectiva de los miembros de un sistema familiar ante un evento determinado. Ante un evento determinado. Y como les decía ahora, ¿cierto? Lógico que se puede dar la contratransferencia entre el constelador y el consultante. Y por eso les decía que dentro del proceso formativo que nosotros llevamos en Ananqué, hacemos mucha insistencia en conocer los puntos ciegos de nuestra historia familiar para que nosotros no terminemos involucrados en la constelación
y queriendo darle respuestas a lo que sucede, de lo que nosotros no somos capaces de enfrentar en nuestro sistema familiar, o de aquello que cuando lo vemos y que nos recuerda que nuestro sistema familiar se vive, nos pueda llegar a absorber y por lo tanto hacer que dejemos de ser consteladores para empezar a involucrarnos afectivamente y querer resolver algo que aunque se parece a lo nuestro, nunca es nuestro, es del consultante. Y por eso el constelador necesita tener fortaleza interior, trabajar sobre sí mismo y la capacidad de distanciarse emocionalmente de lo que afecta a los consultantes. Por eso en ocasiones pareciera que el constelador es una persona fría, es una persona fría y distante. Y eso responde a que, lógico, como yo estoy viendo la vida de otro y no la propia, mantener esa distancia es lo que más facilita la ayuda que se desea prestar a través de la constelación. El segundo punto que vamos a desarrollar es el pasado se actualiza en el presente. ¿Y qué pasado es el que se actualiza en una constelación familiar? Entonces podemos decir que el pasado que se actualiza en una constelación familiar es aquel del que nosotros nos hemos querido deshacer, aquel pasado que nos cuesta aceptar, aquellas relaciones que nos han desgarrado profundamente el alma. Ese es el pasado que aparece en las constelaciones familiares. Entonces no es que aparezca cualquier cosa del pasado, ¿cierto? Lo que aparece, ¿cierto? ¿Qué aparece? Es aquello que se ha querido sacar de la conciencia, ¿cierto? Todo este proceso de interiorización, eh, quienes se forman en Ananqué, se va haciendo durante el proceso, aunque suena como a propaganda, pero bueno, eh, la formación nuestra por eso dura 2 años, porque es un proceso no solo de conocimiento intelectual, que procuramos hacerlo con seriedad, sino ante todo un proceso de crecimiento y de fortalecimiento interior. No es que uno después de haberse formado en Ananqué ya no tiene rayones, claro que los tiene, ¿cierto? Pero ya por lo menos sabe ponerle el nombre y sabe a qué pertenece. Y eso es un avance enorme para poder prestar el servicio que se quiere. Ahora, un elemento muy interesante y es que en constelaciones ese pasado oculto que sale a la luz y se manifiesta, eh, háganse de cuenta que es semejante a lo que le sucedió una vez al artista Miguel Ángel cuando un niño pasó por su taller y lo ve esculpiendo un caballo. Y entonces el niño le dijo, ¿usted cómo hizo para meter el caballo dentro de la piedra? Y él le contestó, no, yo no metí el caballo dentro de la piedra, yo solo permití que el caballo saliera del interior de la piedra. Entonces, en constelaciones familiares, nosotros no sabemos nada sobre el pasado del otro.
Por eso no se hacen indagaciones, por eso no se hacen investigaciones exhaustivas. Por eso en constelación, mientras más concreto sea lo que se quiere trabajar, es mucho mejor, ¿cierto? Uno no va a constelaciones a decir, desde niño yo he tenido ataques frecuentes de apendicitis, ¿cierto? Eso no es importante. En constelaciones uno dice, mire, yo quiero trabajar los dolores permanentes de apendicitis porque cada vez que me dan, yo me pongo a punto de envenenar. Entonces ya ese es el asunto. No necesitamos más, ¿cierto? Uno puede preguntar, ¿desde cuándo se viene presentando este asunto? Desde hace 6 meses. ¿Coincide con algo que haya pasado en la familia hace 6 meses? Sí, pasó esto. Entonces ya una vez está el hecho, pero no hay que empezar a indagar quién más de tu familia sufre, quién tal, no hay que tener un manual a la mano, ¿cierto? Cuando uno constela, eh, tiene que dejarse guiar de la ignorancia del constelador. ¿Qué quiere decir eso? Que entre consultante y constelador, el más ignorante de lo que sucede es el constelador. El constelador no sabe qué va a pasar. El constelador se prepara para entrar, y voy a utilizar una expresión del medioevo que me encanta, para entrar en la nube del no saber. Una metáfora supremamente linda, y es, yo me preparo para entrar en la nube del no saber. Bueno. ¿Y qué es? Y entonces, si el constelador entra en la nube del no saber, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con el constelador? Pues es que el constelador se preparó para transitar por lo que él no conoce, pero se preparó como si fuera una partera para ayudar a que salga a la luz aquello que está escondido, aquello que está escondido. Y entonces, también es muy importante para poder llegar a conocer eso que no es conocido, que nosotros renunciemos a lo que podamos saber acerca de lo que queremos trabajar. Voy a poner un ejemplo. Ya hace algunos días llegó a consulta una persona que quería trabajar el dolor en sus rodillas. Ella decía que le costaba muchísimo arrodillarse y que había leído un libro que explicaba que el dolor en las rodillas era la incapacidad de honrar a los padres. Entonces, que ella sabía que su dolor obedecía a eso. De un modo así, tomador de pelo, por no decir irónico, yo le dije, pues entonces, si usted sabe qué le pasa en las rodillas, ¿por qué vino? Ella se sonrió y le digo, ¿cierto que usted está convencida de que hay algo más allá de aceptar a sus padres? Y se continúa a reír. Me dice, no sé. Bueno, cuando hicimos la constelación, resulta que esta persona había conocido a un hombre que le llamaba la atención y se dijo a sí misma, este hombre tiene que ser mi esposo y el papá de mis hijos.
Entonces este hombre tenía una novia con la que se iba a casar y ella se las ideó para que este hombre terminara besándose con ella, besándose con ella. Después de lo cual ella le dijo, mire, a mí el que me besa me toma en serio, a mí nadie me ha besado. Usted es el primer hombre que me besa. Y si usted me está besando es porque usted se va a casar conmigo. Así que yo espero que usted me tome en serio. Pues a este lo cogió tan desprevenido que terminó con la novia que tenía y a los 3 meses se casó con esta muchacha. Un matrimonio que cuando la persona llegó a consulta ya llevaba 17 años, pero en una dificultad muy grande. Cuando yo le dije, ¿cierto que usted le dice a su esposo cuando se enoja que él se debería ir con la otra, con la que él dejó para venirse a casar con usted? Y soltó la carcajada y dice, sí. Y dije, bueno, ahí tiene el dolor de rodillas. Usted no ha sido capaz de honrar, en primer lugar, la manipulación con la que trajo este hombre a su vida y al vínculo matrimonial y a la paternidad. 2, usted se burla del dolor de la joven que ve frustrados sus sueños, sus expectativas y que no comprende qué pasó para que le terminen una relación de varios años y al poco tiempo se case con una mujer que apenas está conociendo. Y la mujer de inmediato ya dejó de sonreírse, puso cara seria, se puso a llorar y dice, es así, es verdad. Bien. ¿Qué salió a la luz? Fue lo que provocaba el dolor. Ahora, yo sé si ustedes se estarán preguntando si se le quitó el dolor de rodillas. Yo no sé, la verdad es que no sé. En constelaciones familiares se propone que no se investigue qué pasa después de la constelación para evitar que el ego del constelador se ensanche. Y sobre todo, porque la solución no viene nunca del constelador. El constelador solo es alguien que tiene la habilidad para disponer las cosas de manera que el otro llegue a la conciencia. Entonces, digámoslo así, las soluciones no son un éxito del constelador. Lo que es un éxito del constelador es haber logrado disponer las cosas para que la persona tome conciencia de su destino y lo siga. Entonces, lo único que yo sé es que esta mujer se fue muy agradecida de reconocer aquello que ella hacía en la relación de pareja cada vez que se enojaba. Y eso, con toda seguridad, va a traer orden en la relación, porque entonces ahora yo ya soy más consciente. Pues cuando digo yo, no Francisco Carmona y no la señora a la consulta, es más consciente de las palabras que dice, de las circunstancias en las que dice y de aquella emoción de vencedora que guardaba en su interior y que no lograba manifestar, pero que no la dejaba fluir como ella deseaba en la relación de pareja. Así ha pasado también en muchas ocasiones. Personas que no han resuelto un conflicto en la vida de pareja porque sucedieron cosas durante la celebración del matrimonio o en la noche de bodas
que los hizo sentir que no estaban casados y así han ido viviendo 1, 2, 3 años albergando ese sentimiento de que no son casados, sufriendo y poniendo malestar en la relación. Así que, queridos amigos, eh, cuando asistimos a una constelación, debemos ir preparados para dar un salto desde la conciencia al vacío, aquello que no conocemos. Esa conciencia que nosotros adquirimos en constelaciones familiares, y ahí con eso entramos al tercer punto, nos sirve para adentrarnos en nuevos escenarios y experiencias de vida. Todo lo que sucede en una constelación nos prepara, nos da fuerza y para el que desea herramientas y poder construir nuevas experiencias de relación. Entonces, cuando yo asiento a la vida, cuando yo le digo sí a la vida, ¿cómo es? Entonces la vida también empieza a manifestarse como es. Y créanme que ese cómo es muy diferente a cómo ha sido. Porque es que cuando yo me he quedado atrapado en el pasado, no puedo ver la vida como la vida es. Entonces no la puedo ver. Y por último, pues en este proceso a nosotros nos guía la gran alma, esa fuerza, ese campo dentro del cual nosotros estamos y que nos mira amorosamente y desea siempre lo mejor para nosotros. Y entonces uno dice, ¿qué es lo mejor para nosotros? Y la respuesta es caminar en la verdad de lo que somos. Una verdad que se conoce y se vive cuando lo que hemos querido apartar de nuestra conciencia tiene un lugar digno en él. Muchas gracias a todos por haber estado pues dispuestos durante esta hora para acompañar esta reflexión. Mi deseo más profundo es que estas palabras traigan luz a sus vidas, que los animen a asumir aquello en lo que se han esforzado por no admitir, por rechazar o alejar de su vida, y así podamos vivir reconciliados y caminando con mayor libertad hacia nuestro destino. Nos vemos dentro de 8 días en otro ciclo diferente, pero relacionado, lógicamente, con lo que hacemos y con lo que anhelamos hacer cada día mejor, que es las constelaciones familiares. Un abrazo en la distancia para todos y que estos días que vienen sean de mucha bendición para cada uno. Feliz noche.